Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a la segunda parte de esta visita al Museo de Historia del Automóvil. Como visteis en el vídeo anterior, que si aún no lo has visto, os estaré dejando en la descripción del vídeo el enlace y por aquí arriba una tarjetita para que vayáis directamente a verlo. Vimos coches de la historia, coches de la época, que eran una auténtica pasada. Coches como estos que estáis viendo aquí ahora mismo, que de verdad son una pasada. Así que en esta parte número 2 vamos a ver coches un poquito más modernos. Así que me voy para arriba y empezamos con la planta número 1. Acompáñame, que te lo enseño. Bueno, pues ya nos encontramos en la planta número 1 de este Museo de Historia de la Automoción y vamos a empezar a ver las joyas que tienen aquí. Como podéis ver, son automóviles mucho más modernos que en la planta anterior, pero vamos a empezar por el principio de esta planta. Como podéis ver, aquí tenemos 3 motos, una Ducati del 1955, una Montesa de 1957 y una Derby de 1959. Mirad qué maravilla. Por aquí tenemos una Montesa de 1968. Y mirad qué bonito. Mirar qué pasos de rueda. Estos sí que son pasos de rueda anchos y no lo que tenemos hoy en día. Este es un De Soto Airstream de 1935. Mirad qué bonito es. Un 3.957 centímetros cúbicos, 92 caballos con una velocidad máxima de 140. Mirad qué morro. Qué morros más grandes, más bonitos tenían antes. ¿Cómo me gustaría poder conducir un vehículo así? Mirar un Ford V8 de 1933. Un 3.600 centímetros cúbicos de 140 kilómetros por hora, velocidad máxima. Mirad qué bonito es. Me encanta que no tenga pasante entre la zona de adelante y la zona de atrás. Mirad qué bonitos son. Me gustan mucho las ruedas de repuesto. Estos no llevan unos o ninguna como las de hoy en día. Estos llevaban 2 ruedas de repuesto. Hoy en día impensable. Este también tenía 2 de repuesto, pero me flipan los morros que tiene. Mirad qué bonito. Mirar. La moto esta es una Osa 125 de 1955, pero quiero que veáis este coche. Me encanta. Un Mercedes-Benz tipo 320 de 1938. Un dato muy curioso de este Mercedes: hace muchos años, cuando yo era pequeño, mi padre me lo regaló en maqueta, en pequeñito. Y es que es exactamente el mismo color. Y me encantaba. Mirar esto, mirar qué morro. Es increíblemente bonito. Mirar qué color beige y marrón por fuera. Y qué interior rojo. No sé si llegáis a verlo. Mirar qué pedazo de automóvil más bonito. ¿Y qué me decís de este Plymouth P18? Este ya es algo más moderno, del 1949. Mirar qué delantera, con qué cromados, qué bonito es.
Este se nota que es un poquito más moderno. No sé si lo vais a poder ver por el lateral. Y aquí tenemos dos motos, una Lube de 1958 y una Lube de 1962. ¿Qué me decís de este Fiat? Mirad, qué pequeñito es este. Fiat Topolino de 1949. Un 550 centímetros cúbicos de 16 caballos con una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora. Y al lado tenemos un Fiat 1100, que es este de aquí, en color verde. No soy muy fan del color verde, pero la verdad, a este le queda muy bonito. Mirad, un 1089 centímetros cúbicos, 90 kilómetros por hora de velocidad máxima. Un berlina de 4 puertas, mirad qué bonito. Y mirad, este Mercedes-Benz 180, el Ponton de 1953. Mirad qué bonito es. Me encantan los coches antiguos. Ya sabéis que tengo varios de colección que en los próximos vídeos os estaré enseñando. Y uno de ellos, de los que yo tengo, uno de ellos, el mismo se encuentra en este museo y lo vamos a ver a continuación y os explicaré porque tiene una historia increíble. Pero mientras, mirad este coche. Mirad el volante y el interior rojo. ¡Qué maravilla! Citroën 11B de 1954. Perdonad que no os pueda grabar por al lado, pero tengo estas cintas por aquí que no me dejan pasar. Pero más o menos para que os hagáis una idea de este tipo de coches. Vamos a ver un Wolseley 444, también en color verde, también de 1954. Mirad qué bonito. Mirad este por aquí. Este Studebaker Champion V8 Deluxe de 1955. Este me recuerda mucho a los coches que se veían, por ejemplo, en la película de Regreso al Futuro. Coches así de la época. Pero mirad, qué bonito. Qué color azul más sutil. Con el interior en azul también. Mirad qué bonito es. ¿Qué me decís de esto? Mirad. ¿Qué me decís de estos cochecitos? Biscooter Voicing 200. Mirad, solo 5 caballos, chicos. Solo 5 caballos con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Mirad esto. Qué graciosos son. Tienen una gran colección en este museo de coches en miniatura también. Mirad, una Vespa 150 de 1962 en este color rojo. Mirad qué bonita. Y al lado un coche que me encanta. Mirad el Citroën DS23. Mirad qué bonito. Mirad qué morro tiene. Qué espectáculo. El famoso Citroën Tiburón, mirad. Mirad este Dodge. Este Dodge 3700. Enormemente ancho. Este es del 1970. 165 caballos. Este ya tenía una velocidad máxima de 176 kilómetros por hora. Pero mirad qué espectáculo de coche.
Mirar este Cadillac. Este Cadillac 75 de 1970 me encanta. O sea, menuda pedazo de joya tienen aquí. Este es un coche que solo había visto en películas y de verdad tenía unas ganas de verlo increíble. Mirad lo largo que es el coche. No sé si podéis haceros una idea por vídeo, pero no sé si medirá 7 o 8 metros de largo. Mirad qué maravilla de coche. Cómo me encantaría poder conducir uno de estos. Mirad. No sé si podéis observar el interior. Esa ventana que dividía la parte delantera de la parte trasera. Esto era auténtico lujo. Con esas cortinillas en las ventanas traseras. Pero mirad, no sé si podéis observar el interior. Todo en piel. Mirad qué bonito es de verdad. Me fascina este coche. Antes os he comentado que tengo varios coches históricos en mi garage. Uno de ellos es el Mercedes 560 SEL. Y aquí tienen uno igual. Mirad, es idéntico al que tengo yo. Bueno, miento. Este es limusina y el mío es normal. Es un coche que os voy a traer en los próximos vídeos. No os quiero hacer mucho spoiler, pero el que yo tengo lo trajimos de Alemania, fue importado de Alemania y fue de un ministro alemán que cuando lo compramos y lo trajimos tenía 2 balazos en la luna delantera. Pero todo eso lo vais a ver en el próximo vídeo que os voy a traer, enseñando los coches de mi garage uno a uno y explicando la historia. Este es un Mercedes 560 SEL versión limusina. Os repito, el mío es un 560 SEL versión normal. Una cosa que me explotó la cabeza de este coche cuando lo compramos era que tenía teléfono móvil dentro de la guantera de dentro. Mirad aquí un poco para que veáis cómo es el interior de este coche. Como os estaba diciendo, o sea, es del 1989 y ya traía teléfono móvil. O sea, es que de verdad que me rompe la cabeza eso, chicos. Es increíble. Este tiene el interior en blanco, el mío lo tiene en color azul, el mismo color de la carrocería. Pero quiero que veáis qué bonito es. Y aquí al lado nos encontramos con esta moto, esta BMW R80, mirad qué bonita es. Y para finalizar la planta 1 tenemos por aquí esta Montesa Comando. Mirad qué bonita. Esta es de 1962. Mirad esto. Mirad qué bonito. Qué pequeñitos son. Mirad esto. Un Clua 500 de 1958. Mirad. Mirad qué maravilla. A ver si podéis ver el interior. Mirad este sí que es bonito. Pegaso Z102 de 1955. Mirad qué bonito, qué color rojo. Mirad qué llantas. ...218 caballos... ...200 kilómetros... ...por hora de velocidad máxima. Mirad qué bonito. Mirad este Mercury. De verdad que no os hacéis una idea los anchos que son estos coches y lo largos que son. Un Mercury Commuter Station del 1966, mirad. Aquí
tenemos varias motos, una Terrot del 33, una Automoto del 40 y una NSU del 56, mira. Mirad qué Rolls Royce tenemos por aquí. Mirad este Moonjet del 52. Mirad qué cosa más bonita. Y para finalizar esta planta número 1, mirad este Cadillac Serie 62 de 1950. Mirad qué bonito es. Me fascinan estos coches, os lo juro. Mirad qué cosa más bonita. Y qué largo es también. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de la visita del Museo de la Historia de la Automoción. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. En el siguiente vídeo vamos a subir a la planta número 2, la de arriba, la mejor planta de este museo, donde vamos a encontrar coches muy modernos, coches de competición, Fórmula 1, coches de rally, incluso un coche de Le Mans. Así que no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.